Hoy vamos a hablar sobre la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que la serie se llama La Resurrección. Y hoy vamos a hablar una parte de la resurrección y entramos la parte donde Jesús ascendió a los cielos. Bueno, realmente en este capítulo 1 de Hechos, que es la referencia en la que nos vamos a fundamentar, estamos viendo a un Jesús resucitado, vivo, hablando con sus discípulos. Ya había pasado la sorpresa, ya había pasado aquella expectación extraordinaria, sobrenatural, y ahí estaba Jesús, vivo, hablando con ellos, dando las últimas instrucciones presenciales. Y haciendo referencia a los escritos antiguos, en el primer tratado, oh Teófilo, le dice Lucas en el capítulo 1, versículo 1, ¿no? Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El primer tratado, ¿cuál es? El primer tratado a que se refiere el autor de Hechos es el mismo Lucas. Por lo tanto, al primer tratado al que se refiere es el Evangelio de Lucas, el doctor Lucas. En un tiempo, el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos estuvieron unidos, vinculados, como un libro de 2 volúmenes. Imagina cómo sería si el libro de Hechos no fuera parte de la Biblia. Agarras tu Biblia y ves el ministerio de Jesús terminándose en el Evangelio de Juan. Después lees acerca de un hombre llamado Pablo, escribiendo a los seguidores de Jesús que están en Roma. ¿Quién era Pablo? ¿Cómo es que llegó al Evangelio a su corazón? ¿O cómo es que llegó el Evangelio de Jerusalén a Roma? El libro de Hechos contesta a estas y otras muchas preguntas más. La expansión de Jerusalén a Roma es una historia notable. Humanamente hablando, dice un personaje creyente, el cristianismo no tenía nada a su favor, no tenía dinero, ni líderes probados, ni herramientas tecnológicas para propagar el Evangelio, y enfrentaba enormes obstáculos. Era absolutamente nuevo. Enseñaba verdades que eran increíbles para el mundo no regenerado. Fue objeto de los más intensos odios y persecuciones. Estas notas las han dicho diferentes personajes, lo cual es una bendición, es un regalo de Dios a la iglesia, por su gran aportación al conocimiento de la palabra de Dios, pero al conocimiento práctico. Realmente el Nuevo Testamento no nos dice mucho acerca de Lucas. Sabemos que era un médico, según dice Colosenses 4:14. Sabemos que era un gentil por causa de su nombre. Sabemos que era el compañero devoto de Pablo por el texto de Hechos y Colosenses 4:14, Filemón 24 y 2 de Timoteo 4:11. Juan Calvino escribió que el libro de Hechos era un tipo de tesoro extenso. Martin Lloyd-Jones llamó a Hechos el más lírico de los libros. Vive en aquel libro, te exhorto, es un tónico, es el mejor tónico que conozco en el reino del Espíritu. Esto lo citó Stott. Y este nombre, Teófilo, podría haber sido un cristiano deseando instrucción. Él podría haber sido un oficial romano siendo enseñado por Lucas de la historia del movimiento cristiano. O el nombre podría ser simbólico, porque el nombre Teófilo significa amante de Dios. En la introducción al primer volumen, Lucas se dirige a Teófilo, en Lucas 1:3, con el título excelentísimo, el cual era una manera de dirigirse
a persona de oficio alto. Lucas llegó a Jerusalén con Pablo en Hechos 21:17. Se fue con él otra vez en el viaje a Roma en Hechos 27:1. Durante esos 2 años, Lucas tuvo mucho tiempo para estudiar y escribir su evangelio y el libro de Hechos. Los libros antiguos generalmente se escribían en rollos de papiro. Era práctico tener un rollo de aproximadamente 25 pies de largo, es decir, más de 7 metros. Si era más largo, era demasiado grande para cargar. Lucas usó 2 rollos para contar su historia, y a uno lo conocemos como el Evangelio de Lucas y al otro el libro de los Hechos. Lucas quería mostrar a Teófilo y a los romanos que el cristianismo no es peligroso. Algunos oficiales romanos lo habían creído. Que el cristianismo es inocente. Los jueces romanos no pudieron encontrar base para el enjuiciamiento. Que el cristianismo es legal como el verdadero cumplimiento del judaísmo, la ley de Moisés, que era una religión aprobada en el Imperio Romano. Acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, notemos que el primer tratado tenía que ver con todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El Evangelio de Lucas describe solo el comienzo de la obra de Jesús. El libro de los Hechos describe su continuación y la obra de Jesús continúa hasta el día de hoy. Debemos recordar que Hechos no nos da una historia completa de la iglesia de aquel período. Por ejemplo, las iglesias en Galilea y Samaria apenas se mencionan. En Hechos 9:31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Se dice que se estableció una iglesia fuerte en Egipto durante este tiempo y no se menciona en absoluto acerca de este asunto. Tampoco sabemos los resultados de la conversión de aquel eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, de Hechos 8. Hechos contiene un periodo de aproximadamente 30 años y nos lleva hasta el año 60 o 61 después de Cristo, con Pablo en Roma esperando aparecer ante el emperador César Nerón, un perverso y criminal emperador. Este mismo Nerón empezó sus perversas persecuciones contra los cristianos en el año 64 después de Cristo. Maravillosamente, lo que Jesús empezó todavía continúa. Hay un sentido real en el que el libro de Hechos continúa siendo escrito hoy en día, no en un sentido bíblico autoritario, sino en el sentido de la obra práctica de Dios que continúa por su Espíritu a través de su iglesia. Los hechos continúan. Los hechos del Espíritu Santo continúan a través de los creyentes en Jesucristo. Por lo tanto, los hechos de los apóstoles deben estudiarse principalmente para este doble propósito. Primero, para rastrear la continuación no vista, pero real, de las enseñanzas y obras divinas de nuestro Señor. Y segundo, para rastrear el ministerio activo del Espíritu Santo, como la presencia que mora en la iglesia y en cada uno de los creyentes. La última obra de Jesús antes de su ascensión al cielo, dice la palabra, hasta el día en que fue recibido arriba, versículo 2, capítulo 1 de Hechos, capítulo 2 dice, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Dice el versículo, hasta el día en que fue recibido arriba. Jesús, por el Espíritu Santo,
dio instrucción a los apóstoles sobre qué hacer en su ausencia, después de haber dado mandamientos a los apóstoles. Ahora, significativamente, Jesús hizo esto por el Espíritu Santo. Y este fue el Señor Jesucristo glorificado y resucitado con toda autoridad y soberanía. Aún así, eligió no depender de sus propios recursos, por así decirlo, sino que confió en el poder y la presencia del Espíritu Santo que mora en él. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santa Trinidad. Sabemos que esta palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero solamente para hacer referencia al Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Así que es el aspecto de Dios, el Espíritu Santo, que vive y da poder, también da inspiración al creyente. El Espíritu Santo tiene un trabajo entre aquellos que aún no son creyentes. El Espíritu Santo les trae a los incrédulos convicción de pecado, de justicia y de juicio. Pero también hace un trabajo grande e importante en aquellos que sí creen, porque ellos son los instrumentos, a ellos los usa el Señor para llevarles el mensaje a los perdidos. Si el Jesús resucitado y glorificado necesitaba y dependía del Espíritu Santo, también debemos de hacerlo nosotros. Ahora, ese es un patrón para el resto del libro de Hechos que nos muestra lo que hace el Espíritu Santo operando a través de la iglesia. El discípulo no está sobre su amo. El discípulo es un aprendiz. Ni el siervo está sobre su señor. Si incluso él estaba en deuda con el Espíritu Santo por el poder de su ministerio, seguramente no podemos permitirnos intentar el trabajo que nos designó sin la misma unción. Esta es una frase de otro siervo de Dios. A quienes también después de haber padecido, sigue el versículo, se presentó vivo, dice, con muchas pruebas indubitables. Jesús también estableció el hecho de su resurrección con muchas pruebas indubitables, que no hay duda. Durante los 40 días después de su resurrección, pero esto lo hizo antes de su ascensión. Él no dejó ninguna duda posible de que había resucitado, de que había salido de la tumba vivo, exactamente como lo había prometido. En 1 Corintios 5:6, Pablo describe una de estas muchas pruebas indubitables. Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún para el tiempo de Pablo. Más de 500 personas vieron al Jesús resucitado y la mayoría de ellas todavía estaban vivos unos 25 años después en los días del ministerio de Pablo. Hablándoles, dice, acerca del reino de Dios. Las enseñanzas que Jesús dio durante aquel período, después de su resurrección y antes de su ascensión, no están registradas, pero se nos dice que usó ese tiempo para hablar acerca del reino de Dios. A algunos maestros gnósticos y de la nueva era les gustaría pensar que Jesús usó aquellos 40 días para enseñar a sus seguidores doctrinas extrañas y misteriosas que deben redescubrirse con nuevas revelaciones el día de hoy. Pero Lucas nos dijo que Jesús lo que hizo fue simplemente enseñar las mismas cosas que les había enseñado durante su ministerio en la tierra acerca del reino de Dios. Y hacemos bien los de hoy en día que andamos predicando, hacer lo mismo, enseñar las mismas cosas que Jesús enseñó en aquellos días. Ahora, en cuanto a la ascensión de Jesús, porque Jesús no permaneció en la tierra,
En los versículos 4 y 5 da instrucciones finales para sus discípulos en este pasaje. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, les mandó que no se fueran de Jerusalén al principio. Jesús no tenía nada más para que los discípulos hicieran, solo que esperasen la venida del Espíritu Santo, que es la promesa del Padre. Jesús sabía que ellos realmente no podían hacer nada efectivo para el reino de Dios hasta que viniera el Espíritu. Que esperasen significa que la espera valía la pena. Que esperasen significa que ellos tenían la promesa de que vendría. Que esperasen significa que ellos debían recibirlo. No podían crearlo ellos mismos. Y también que esperasen significa que serían probados al esperar al menos un poco. Mandó, dice el versículo, la promesa del Padre, bautizados con el Espíritu Santo. Son párrafos implicados en este versículo. Y ese es otro ejemplo de cómo el hecho de la Trinidad, que hay un Dios en tres personas, está entretejido en la estructura del Nuevo Testamento. Aquí vemos que Jesús habló de la promesa del Padre, que es el advenimiento del Espíritu Santo. Es significante que este advenimiento, que esta llenura y empoderamiento del Espíritu Santo es llamado la promesa del Padre. Muestra que debemos esperarlo con una ansiosa anticipación. Una promesa del Padre solo puede ser algo bueno. Muestra que es confiable. El Padre nunca promete algo que no puede cumplir. Muestra que la promesa pertenece a todos sus hijos, porque viene de Dios como nuestro Padre. También muestra que Dios, todo lo que nos ha dado a través de su Hijo, debe ser recibida por fe, como es el patrón con las promesas de Dios a través de toda la Biblia. La promesa del Padre ahora vino a ser también la promesa del Hijo. Dice, continuando el versículo, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. La idea de ser bautizados es ser sumergidos o cubiertos completamente en algo. Aún como Juan bautizó en agua, así estos discípulos serían sumergidos en el Espíritu Santo. Quizás sea más útil describir el bautismo del Espíritu Santo como una condición en vez de como una experiencia. Tal vez debemos preguntar, ¿estás tú bautizado en el Espíritu Santo? ¿Eres identificado por el Espíritu Santo? En vez de preguntar, ¿has sido bautizado en el Espíritu Santo? Aquí es más bien que si tú estás verdaderamente identificado con Él. Dentro de no muchos días, como dice aquí, ellos sabían que la promesa del Padre vendría, pero no inmediatamente. Sería en unos días, pero no muchos días. Jesús tenía un propósito en no decirles exactamente cuándo vendría. Ahora, en el versículo 6, los discípulos le hacen una última pregunta a Jesús antes de su ascensión. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Dice literalmente, entonces los que se habían reunido. Esta sería la última vez que verían a Jesús presencialmente, en su cuerpo físico, hasta que fueran al cielo para estar con Él para siempre. No hay nada específico en el texto que nos muestre que ellos sabían que esta sería su última vez
viéndolo aquí en la tierra, aparte del peso de la pregunta que estaban a punto de hacer y que es esta: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esta era una pregunta que se había hecho muchas veces antes, pero ahora tenía una relevancia especial. Sabían que Jesús había instituido el nuevo pacto, como dice en Lucas 22:20. Lucas 22:20 dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Verdad? También sabían que la restauración del reino de Israel formaba parte del nuevo pacto. Esto lo vemos en Jeremías 23, en Ezequiel 36, en Ezequiel 37 también. De hecho, era razonable que se preguntaran cuándo se cumpliría el resto del nuevo pacto. La respuesta de Jesús en los siguientes versículos también indica que no los regañó ni los corrigió por haber hecho la pregunta. Simplemente les dijo que no era para ellos saber la respuesta en este tiempo. El verbo restaurar muestra que esperaban un reino político, un reino territorial, el sustantivo Israel, que esperaban un reino nacional, y la frase adverbial en este tiempo, que esperaban su establecimiento inmediato. Esto lo citó Stott. Ahora, los discípulos seguramente sabían las muchas profecías del Antiguo Testamento describiendo el renacimiento espiritual y nacional de Israel. Los discípulos probablemente pensaron que el renacimiento espiritual parecía seguro, así que el nacional también vendría. Ahora, los versículos 7 y 8 de este capítulo 1, la enseñanza final de Jesús y su última promesa antes de su ascensión, dice así: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, poder, autoridad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muchos piden el poder del Espíritu Santo, pero están pensando en otras cosas, no están pensando en el propósito real por el cual Él habría de dar el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es dado a todo aquel creyente que verdaderamente le entregó su vida al Señor y que a partir de ese momento le da poder para salvar las almas. Por eso vemos aquí que dice: y me seréis testigos. O sea, con este poder ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No os toca a vosotros saber, dice, o sea, Jesús advirtió a los discípulos contra investigar o inquirir de los aspectos de la obra del reino de Dios, porque esas cosas pertenecen solamente a Dios el Padre. Por eso el Señor no dio ni día ni hora, no dio fechas, simplemente indicaciones que habrían de venir algunas señales, pistas, pero no dijo exactamente ni el día ni la hora en que Él habría de establecer su reino en la tierra. El Padre solamente es el que lo puso en su propia potestad. Fue sabio que Jesús no esbozara su plan para los siguientes 2000 años. Era bueno que los discípulos no supieran que la restauración completa del reino de Israel, que esperaban que ocurriera pronto, no sucedería por unos 2000 años aproximadamente. Podría desanimarlos en el trabajo que tenían que hacer en ese momento y podía hacerlos menospreciar el aspecto del reino de Dios que estaba presente en ellos. Si observamos
a Israel, habremos de observar el plan profético de Dios para las naciones. Como vaya Israel el día de hoy, es como va el mundo. Por eso, Israel es clave en todos los acontecimientos mundiales, aunque por hoy sufre el menosprecio y el odio, inclusive. Al mismo tiempo, Jesús no dijo que no habría restauración para el reino de Israel. Simplemente dijo que la especulación acerca de la hora y la fecha de esta restauración no era apropiada para los discípulos en el tiempo presente. Y dice, en su sola potestad, añade, el Jesús resucitado y ascendido nuevamente mostró su sumisión al Padre. Su sumisión al Padre no era algo temporal, era algo eterno. Pero recibiréis poder. Si el reino nacional que quería ser ya retrasado, el poder que necesitaban no lo sería. Pronto recibirían poder con la venida del Espíritu Santo. Con su pregunta sobre la restauración del reino de Israel, es posible que los discípulos todavía veían el poder en términos del tipo de poder que tenía César y no tanto en términos del tipo de poder de Dios. Y me seréis testigos, añade. El resultado natural de recibir este poder prometido sería que ellos se volverían testigos de Jesús por toda la tierra. Por eso sabemos que la fe viene de los judíos. Nota que esto realmente no fue un mandato, fue una sencilla declaración de hecho. Porque dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos. La palabra seréis está en el tiempo indicativo, no en el imperativo. Jesús no recomendó que se convirtieran en testigos, dijo que serán testigos. Si queremos ser testigos, necesitamos ser llenados del Espíritu Santo. El mejor programa de entrenamiento para el evangelismo logra poco sin la llenura del Espíritu Santo, lo cual es el poder. En Isaías 43:10, el Señor proclama a su pueblo, vosotros sois mis testigos. Un grupo cultico, un grupo sectario, hoy dice que este es un mandato para ser testigos de Jehová, según la secta. Desafortunadamente fallan de ver Isaías 43:10, déjeme leerlo, Isaías 43:10, que dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Versículo 11. Somos verdaderamente los creyentes, los testigos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que damos testimonio de lo que Cristo hizo en los pecadores como nosotros y que nos ha transformado y nos ha hecho nuevas criaturas, borrando para siempre todo el estigma de culpa que acarreábamos hasta el día de nuestra entrega. Y el Señor mismo prometió, no me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones. Realmente, los creyentes en Cristo somos verdaderos testigos de Jehová, los testigos de Jesús. La secta realmente sigue a su líder, Russell. Son testigos de los escritos de Russell, pero no del Señor, no de Jehová. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, me seréis testigos.
el progreso del esparcimiento del mensaje del Evangelio de Jerusalén a Judea y Samaria, y después hasta lo último en la tierra se convierte en el bosquejo del libro de Hechos. De Hechos 1 al 7 describe el Evangelio en Jerusalén. De Hechos 8 al 12 habla del Evangelio en Judea y Samaria. De Hechos 13 al 28 cuenta del Evangelio yendo hasta lo último de la tierra. Podemos imaginar las objeciones que los discípulos quizá hayan pensado contra los lugares de ministerio que Jesús escribió. ¿Qué es Jerusalén en el concepto de Jesús? Era donde Jesús fue ejecutado por la palabra de una multitud enojada. Por lo tanto, testificar en Jerusalén era peligroso. Judea rechazó su ministerio, todo el pueblo. Samaria era considerada un basurero de mestizos impuros. Y en lo último de la tierra, los gentiles eran vistos por algunos judíos de aquel día como nada más que leña para los fuegos del infierno. Aún así, Dios quiso que se enviaran testigos a todos esos lugares y el Espíritu Santo les daría el poder para hacer ese trabajo. Del 9 al 11, en el capítulo 1 de Hechos, todavía estamos leyendo, por fin Jesús asciende al cielo. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Jesús fue llevado mientras los bendecía, mientras lentamente desaparecía en el cielo, rodeado por una nube. Ellos seguían viendo hacia arriba. La nube que le recibió sugiere la nube de gloria llamada Shekinah, que es asociada con la presencia de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Viéndolo ellos, fue alzado. Era importante para Jesús dejar a sus discípulos de esta manera. En teoría, seguramente podría haberse desvanecido al cielo y a la presencia del Padre en una manera secreta, pero por ascender de esta manera, Jesús quiso que sus seguidores supieran que se había ido para no regresar ya, en contraste a la manera en que apareció y reapareció durante los 40 días después de su resurrección. Recuerda las palabras de Jesús a sus discípulos en Juan 16, 7. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ahora los discípulos podían saber que aquella promesa sería cumplida. El Espíritu Santo venía porque Jesús prometió enviar al Espíritu cuando Él se fuera. Y los varones, que eran los ángeles, seguramente, les preguntaron, porque estaban expectantes mirando cómo se iba, y les dicen: ¿por qué estáis mirando al cielo? Les dijeron a los discípulos que pusieran su atención en el lugar correcto. Obediencia al mandato de Jesús de regresar a Jerusalén, no en preguntarse a dónde y cómo se fue Jesús. Jesús les mandó que fueran hasta lo último en la tierra, y ellos se quedaron mirando al cielo. Este mismo Jesús, esta es una frase gloriosa, nos recuerda que el Jesús que ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios el Padre es el mismo Jesús de los evangelios, es el mismo Jesús de amor, gracia, bondad, sabiduría y cuidado. Tal cual nos enseñó, tal cual les debemos enseñar a todos. No ponerle, no quitarle, para no caer en maldición. Así vendrá, dice, como lo habéis visto ir al cielo. Jesús regresará de igual manera en que se fue. Se fue físicamente y físicamente así vendrá. Se fue visiblemente y visiblemente así vendrá. Se fue desde el monte de los olivos y desde ahí vendrá. Se fue en presencia de sus discípulos y así vendrá. Se fue bendiciendo a su iglesia y así vendrá.
mientras tanto que no lo vemos, no lo vamos a ver hasta que Él vuelva de nuevo, estaremos por fe, mirando a aquel que no lo hemos observado físicamente nosotros. No tuvimos ese privilegio, pero esta indicación que está dando el Señor les dijo, no los voy a dejar solos. El Espíritu Santo hará morada dentro de vosotros y estaremos siempre con ustedes. Así que en este momento que te estoy hablando, el Espíritu Santo está aquí, en este momento, en mi corazón y en el corazón de todos los creyentes. Y si tú quieres cerciorarte de ello, acepta a Jesucristo como tu Salvador personal para que aceptes, para que recibas al otro Consolador, al Espíritu Santo, el cual te hará creer, te hará ver, aunque no veas físicamente, a aquel bendito Salvador que dio su vida en rescate por ti. ¿Quieres recibirlo como tu Salvador personal? Ábrele la puerta de tu corazón. Solamente dile, Señor, hay muchas cosas que no entiendo, pero en este momento yo entiendo que yo soy un pecador perdido y que tú eres mi único Salvador. Te recibo desde ahora y para siempre. Confírmame en ti, bautízame en ti y ayúdame el resto de mis días a compartirte con mis amigos y familiares. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima con el favor de Dios.